Este lugar parece muy tranquilo, pero en realidad guarda una de las historias más conmovedoras de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la plaza que se llama Los Héroes del Gueto, en donde hay 70 sillas. Y aunque hay 70 sillas, no me puedo sentar en ninguna de ellas. Bueno, pues como ustedes ya saben, durante la Segunda Guerra Mundial hubo una cacería de judíos, hubo creación de guetos. Y este fue el gueto de Cracovia. Esto donde estoy aquí parado fue el corazón del gueto. Tiene una historia muy interesante porque a 2 kilómetros de aquí estaba el barrio judío. Se llama el barrio de Kazimierz. Ahí había como 70,000 judíos viviendo. En marzo de 1941 crean este gueto y empiezan a pasar a todos los judíos que vivían en Kazimierz aquí, a este barrio que se llama Podgórze. Los sacan de sus casas, les arrebatan toda su vida. Ellos tenían permitido solamente llevarse lo que pudiesen cargar. Imagínate que te sacan de tu casa y dejas todos tus muebles, dejas todas tus pertenencias, tu vida completa, tus negocios. Y los alemanes hacen algunas leyes que expropian todo de los judíos y lo reparten entre los nazis. Y lo reparten entre los polacos que ayudaban al régimen. Los judíos perdieron todo y tuvieron que venir a vivir aquí. 70,000 personas desplazadas hasta este lugar, que era muy pequeño comparado con el barrio donde ellos vivían. La gente vivía, muchas familias, en un solo cuartito. Era un infierno para ellos vivir aquí. Cuando sacaron a los judíos de ahí, de donde vivían, del barrio de Kazimierz, se los trajeron para acá caminando. Son aproximadamente 2 kilómetros y venían todos cargando sus cositas. Ellos llegaron por la parte de atrás mío, vinieron de aquella dirección hacia acá, tuvieron que cruzar un puente y al momento de llegar aquí ellos pensaban que los iban a reubicar, ellos pensaban que solamente los estaban cambiando de lugar, pero en realidad iban a un destino que ya todos conocemos, era un destino que no se lo deseamos a nadie y aunque fueron solamente 2 kilómetros, estoy seguro que fueron 2 kilómetros llenos de incertidumbre y llenos de miedo, porque al haber abandonado todo y al haber ya escuchado historias de otras personas que decían lo que estaban haciendo los alemanes, la gente debió haber ido con mucho miedo. De esos 70,000 judíos que sacaron del barrio de Kazimierz, solamente 15,000 llegaron aquí. El resto, desafortunadamente, pues fueron eliminados durante la redada inicial porque llegaba sin corazón esta gente. Llegaban y los eliminaban ahí en mismo. De hecho, decían que lo mejor era eliminarlos enfrente de sus familias para que la gente supiera cuál era su destino, tuviesen miedo y no pudiesen escapar o ni siquiera lo intentasen. Fue una época que imagino de puro terror. Al llegar aquí, lo que sucedía es que te dabas cuenta las condiciones en las que ibas a vivir. Lo primero que sucedía, atrás de mí es donde llegaban, esa era la entrada. Llegaban y lo primero que hacían eran los marcaban y los obligaban a que siempre llevaran la estrella de David, que para ellos era un símbolo de humillación. Para ellos era muy duro llevarlo, pero era obligatorio. Al que no lo llevaran, se podía enfrentar apenas, ya saben lo que les podía pasar. Aquí los niños, los ancianos y las mujeres eran separadas de los hombres fuertes. Y evidentemente en el lado donde la gente estaba fuerte, los ponían a trabajar en las fábricas como la fábrica de Schindler, haciendo materiales para la guerra, y a los que no podían trabajar, no tenían comida, los mandaban a los campos de concentración cercanos como al de Płaszów o como al de Auschwitz, que por cierto, si quieren visitar el campo de concentración de Auschwitz, aquí abajo les voy a dejar en los comentarios el link, en una compañía que es de mi entera confianza, y también les voy a dejar el link del video donde dice cómo ir si ustedes tienen ganas de ir por su cuenta, porque también se puede hacer con bajo presupuesto. Volviendo al tema, hay una historia que me tiene impactado. Una de ellas es que un niño que estuvo aquí dentro del gueto de Cracovia pasó 12 días sin comida, le dieron 2 panes y pasó otros 6 días sin comida porque evidentemente no era un niño que pudiese trabajar. Toda esa gente los llevaban a 2 horas caminando al gueto de Płaszów y ahí su destino era otro. Muy doloroso decirlo, pero ese fue el destino de 6 millones de personas. Había diferentes tipos de campos, los campos de concentración, los campos de aniquilación y los campos de trabajo. Los campos de aniquilación solamente iban a eso. Los campos de concentración eran supuestamente para dividirlos, pero también hubo aniquilación ahí. Y los campos de trabajo también estaban divididos y en esos, o sea, todos eran de aniquilación, la verdad. Ahora les voy a contar que aquí detrás mío, donde está pasando el tranvía, en realidad había 2 tranvías que podían venir de fuera del gueto, que eran los que traían personal y traían también productos, traían cosas que se necesitaban dentro del gueto, todo lo que se arreglaba, porque traían, por ejemplo, calzado para que lo arreglaran aquí dentro los trabajadores, o traían maquinaria para que la arreglaran. Y dentro de todos esos productos, los polacos desde fuera, arriesgando sus vidas, enviaban cosas que no estaban permitidas dentro del gueto, porque muchos tenían conocidos o inclusive familiares dentro del gueto, porque recuerden que no solamente
solamente había judíos aquí, también había minorías perseguidas, había polacos también. Entonces los polacos de fuera enviaban cosas al gueto a través del tranvía a veces, que cruzaba por las puertas del gueto que estaban en esta dirección, porque recuerden que nadie podía salir del gueto, a excepción de los trabajadores, y había muchísimos filtros. Entonces imaginen, llegaban los tranvías con productos, los sacaban, se los llevaban, y en el momento que encontraban que estaban trayendo algo ilegal, había aquí exterminio masivos. Para sembrar el terror y para poner el ejemplo de que eso no se debe hacer, traían a la gente aquí y le demostraban a todo el resto lo que no se podía hacer. ¿Y cómo lo demostraban? Eso pasaba aquí. Todo este lugar está lleno de sangre, está lleno de dolor, está lleno de sufrimiento, está lleno de lágrimas. Siento mucho hacer un video tan triste, me duele mucho hablar de esto porque es la historia del lugar en donde yo vivo. No es la historia de mi sangre, pero todos somos humanos y entendemos del sufrimiento ajeno. Podemos ser empáticos y al conocer la historia hace que nos demos cuenta de las atrocidades que han sucedido en el mundo. Y una plaza como esta, con 70 sillas que están representando la pérdida de que nadie se va a poder sentar en ellas jamás, de que la gente perdió todos sus bienes, todos sus muebles los dejó allá atrás y nunca más van a volver por ellos. Es una plaza que tiene mucho significado porque sé que nosotros no sabemos, en términos generales no conocemos de la historia de los judíos, pero está relacionada las 70 sillas con los 70 ancianos que ayudaron a Moisés y también a los 70 años de exilio en Babilonia. Si ustedes tienen interés, vayan y googleen un poco acerca de esto porque es muy interesante. Y a su vez se relaciona con que hubo 70,000 judíos al inicio en Cracovia y cada silla representa la vida de 1,000 de ellos. Es la vida de 1,000 personas que perecieron y que desaparecieron, fueron borradas de Cracovia, en Polonia. Ahora, hubo dos grandes deportaciones aquí. La primera fue en junio de 1942, cuando 6,000 judíos fueron enviados principalmente al campo exterior Beorets, que es cerca de la frontera de Ucrania. La segunda fue en octubre de 1942, que resultó en la deportación de otras 7,000 personas. Que eso incluía obviamente niños, mujeres y ancianos, y ellos fueron pues desvividos en los campos de concentración. Y finalmente en marzo de 1943 miles de judíos fueron asesinados aquí mismo. Esas fueron las dos mayores deportaciones y luego la aniquilación. Pero les quiero también hablar de algo muy interesante, que dentro de todo lo malo pues siempre hay una luz. Esa fue esta fue la luz dentro del gueto. Se llama la Farmacia del Águila. El propietario fue el único polaco que se quiso quedar dentro del gueto. En medio de todo este caos, hubo un acto de heroísmo increíble que pues no podemos olvidar. En esta Farmacia del Águila se quedó el farmacéutico polaco Tadeusz Pankiewicz, que obviamente le dieron la oportunidad de dejar el gueto. Ahí le dijeron, tú te puedes ir del gueto si quieres, como todos los polacos cuando empezaron a traer a los judíos. Y él dijo, no, yo me quedo. Y entonces esta farmacia fue un símbolo de rebelión, fue un símbolo de esperanza, porque él les daba medicamentos a los judíos, él hacía recetas para no separar a las familias. Él les ayudaba porque él tenía derecho, por tener una farmacia, de recibir paquetes, de recibir cosas, y entonces fue un héroe. Ahora mismo este lugar es un museo que yo creo que tiene muchísimo reconocimiento, que alguien haya tenido la valentía de todavía dentro de todo este caos resistir y ayudar. Aunque él no tiene ningún monumento, pero ha sido reconocido en Israel como persona justa, y la historia está llena de personas como él. Y bueno, ya por último, cuando vengan a Cracovia, no se olviden de visitar este lugar que está lleno de historia. No se sienten en las sillas, por favor. Recuerden que representan 1,000 vidas. No es un parquecito para venirse a sentar. Hay mucha historia aquí, así que por favor respétenla. Si toman el tour gratis en español, los van a traer aquí. Si vienen ustedes por su cuenta, no olviden ponerlo en su lista de cosas que visitar en Cracovia. No está lejos del centro, son 10 minutos en transporte público, así que vale la pena visitarlo. Ojalá que tengan la oportunidad de venir algún día y les deseo, como siempre, muchos otros viajes.